Abraham fue llamado padre de la fe. ¿Por qué Abraham fue llamado padre de la fe? Porque él creyó. Creyó no nada más con el entendimiento, creyó no nada más con su corazón. Abraham creyó con todo su ser. Y no solamente creyó con todo su ser, sino algo más difícil todavía. Creyó cuando no había ningún elemento, cuando no había ninguna esperanza para creer. Abraham creyó contra toda esperanza y se mantuvo fiel a la promesa de Dios. Abraham no creía de dientes para afuera, o Abraham no creía solamente de manera intelectual, ni mucho menos como ayer los fariseos. No creía de manera hipócrita. Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en el que creyó, porque esperó contra toda esperanza. Creyó a pesar de que no había elementos para creer. Eso es la fe. Y nosotros en la vida ordinaria, pues somos también dispensadores de esa fe, porque si nosotros venimos a alimentarnos de la fe, alimentarnos de Dios, pues creo yo que Dios nos llama a que también nosotros seamos motivadores, suscitemos la fe que nosotros decimos tener en otros hermanos que tal vez la están pasando mal, en un matrimonio, en una persona que vive un duelo, en una persona que la está pasando mal, en un enfermo, en un familiar que te necesita. Yo creo que ahí Dios nuestro Señor nos necesita para ser propagadores de la fe, para acompañar de la mano al quien lo está necesitando en este momento y que pueda apoyarse del camino de la fe. Y entonces la segunda lectura, el Evangelio, nos viene como continuación del día de ayer. Si recordamos ayer, Jesús, después de comer con los fariseos, sale y le dice a sus discípulos: cuídense, no vayan a caer en la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque la hipocresía más peligrosa es la que se vive ante Dios. Le digo a Dios que lo amo y en el interior no lo amo. Y ahí viene la de hoy. Le digo a Dios que tengo fe y en el interior no tengo fe. Sucede. ¿Cuántas veces la gente que tiene problemas, para resolverlos, al que menos toma en cuenta es a Dios? Y los quiere resolver con sus fuerzas, con su entendimiento, con sus recursos personales, humanos, pero no los quiere resolver apoyados en la fe. Como decíamos el otro día con el tema de la pandemia, hay gente que tiene hasta escaldadas sus manos de tanto gel hidroalcohólico y ni un Padre Nuestro le ha rezado al Señor para que se acabe la pandemia. Entonces no se ha apoyado en la fe. Siguiendo esa temática de tener cuidado con la hipocresía, porque la hipocresía es una abominación que nosotros podemos estar viviendo en el camino de la fe. Podemos hoy nosotros hacer un examen de conciencia
si de verdad, desde el profundo de nuestro ser, ahí donde nadie nos ve, ahí donde solo Dios sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro interior, verdaderamente confiamos en Él, verdaderamente nos abrimos a su gracia, verdaderamente nos apoyamos en Él para salir adelante de nuestras situaciones. Pues hoy el Señor nos invita a reconocer qué tan importante es abrirnos, porque ya lo dijo San Agustín en aquella frase que yo creo ya habrán escuchado en algún momento. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y si nosotros decimos creer por fuera, pero por dentro no permitimos que entre la gracia de Dios, pues no vamos a poder ser salvados, no vamos a poder recibir la misericordia de Dios. Estaba haciendo un repaso de los pecados en los que muchas veces nosotros caemos. Allá afuera está la catequista, me pudiera decir cuántos tipos de pecados hay. Y lo primero que se le enseña a los niños es, hay dos tipos de pecado: pecado mortal y pecado venial. Pero el primer pecado no fue ese. El primer pecado fue el pecado de los ángeles, ¿cierto? Y al reconocer el pecado de los ángeles, aparece una realidad para nosotros: el enemigo, el demonio. Si los ángeles cometieron pecado, entonces verdaderamente existe el demonio. Después tenemos también el pecado capital, que es un nido, un enjambre de distinta clase de pecados. Con Adán, nosotros conocimos junto con Eva la diferencia entre pecado original y pecado originado. El pecado original es el que cometieron nuestros padres, Adán y Eva, y que se nos hereda a nosotros. El pecado originado es el que cometemos nosotros mismos. Pero viene el día de hoy otro tipo de distinción: el pecado que sí es perdonado y el pecado que no es perdonado. ¿Habían considerado esa distinción? Pues hoy nos las dice Jesús en el Evangelio. Hermanos, hermanas, hay dos tipos de pecado según la misericordia de Dios: el que es perdonado y el que no es perdonado. Y algo que llama nuestra atención es que nos dice: los pecados contra Jesús, contra el Hijo del Hombre, pueden ser perdonados. Tenemos el ejemplo del buen ladrón. ¿Cómo se llamaba el buen ladrón? Dimas, que después de tantas ofensas cometidas a Dios y a la humanidad, en el suplicio de la cruz le pidió perdón y fue perdonado por Dios. El pecado contra el Hijo del Hombre incluso puede ser perdonado por la gran misericordia de Dios. Pero hay un pecado que no se perdona, para que veamos que si bien la misericordia de Dios es infinita, tiene un límite: su justicia. Y decíamos, la justicia de Dios, tarde que temprano,
pone las cosas en su lugar. Así como decimos, la verdad, tarde que temprano, sale a relucir. Pues así también es la justicia de Dios. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificante. Y en esa encíclica sobre el Espíritu Santo nos habló del pecado contra el Espíritu Santo. Y nos dice así, el Papa Juan Pablo II, no lo digo yo: no hay límites contra la misericordia de Dios, pero quien se niega a acogerla, quien se niega a recibir la misericordia de Dios, está rechazando el perdón y la salvación. Por lo tanto, esto sí es mío. No es que Dios no nos quiera perdonar, es que nosotros no nos dejamos perdonar por Dios. Semejante endurecimiento, continúa Juan Pablo II, semejante endurecimiento de no querer recibir la misericordia de Dios, nos conduce a la condenación final y a la perdición eterna. Nosotros, al rechazar el Espíritu de Dios, estamos provocando automáticamente la condenación, porque le cerramos la puerta a la misericordia de Dios. Nosotros nos estamos privando de la misericordia de Dios al blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia que nosotros podemos cometer contra el Espíritu Santo? No es decir palabrotas, como luego los españoles, sus groserías son puras ofensas a Dios, ¿verdad? Ustedes oigan a un español decir groserías y son puras ofensas a Dios. Pero esta blasfemia no se refiere a decir ofensas a Dios, sino la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar el poder de Dios que actúa para ofrecernos la salvación. Porque recordemos, hoy día, ¿cómo actúa la salvación de Dios en medio de nosotros? ¿Por la fuerza de quién el sacerdote consagra el pan y el vino? ¿Por la fuerza de quién? ¿Por la fuerza de quién el penitente recibe el perdón de sus pecados? ¿Por la fuerza de quién los matrimonios quedan sellados como alianza perpetua para toda la vida? ¿Por la fuerza de quién nuestros difuntos reciben el viático y la bendición para su camino hacia la vida de eternidad? El Espíritu Santo es el que nos va conduciendo hacia las fuentes de la gracia. El Espíritu Santo es el que me permite entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que me hace hablar aquí. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente lo hemos hecho nuestro compañero de vida? El Espíritu Santo nos ayuda a comprender mejor a Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender mejor la obra del Padre que está en el cielo. O dicho de otra manera, cuando recibimos el bautismo, ¿qué es lo primero que recibimos? Quien no tiene Espíritu Santo es como el que camina a ciegas, el que camina en tiniebla, no podrá llegar a las fuentes de la gracia. En definitiva, cuando uno rechaza el Espíritu Santo, rechaza la salvación, rechaza la gracia, rechaza el perdón de sus pecados. Y el rechazo del Espíritu Santo hace que el hombre
se fabrique una prisión de la cual no pueda salir al encuentro de la salvación. Concluyo. Así como empecé diciendo, vamos a difundir a los que necesitan de Dios la esperanza de la fe. ¿Quién nos va a dar palabras? El Espíritu Santo. Pero luego hay unos que se avergüenzan y dicen, ay, no quiero que sepan que yo soy de la iglesia. ¿De quién se están avergonzando? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dé poder para decir, somos un matrimonio con 50 años de vida. Somos una familia que hemos perdido un ser querido, pero por la gracia de Dios nos mantenemos de pie. Somos una familia que tiene dificultades, pero por la gracia de Dios vamos a salir adelante. Por la gracia de Dios voy a superar la enfermedad. Por la gracia de Dios voy a superar los límites que aparentemente se me están imponiendo. ¿Quién fue la primera persona que se llenó? Ya estamos terminando, ¿eh? ¿Quién fue la primera persona que se llenó de Espíritu Santo? Que fue repleta de Espíritu Santo, que sobreabundaba en la gracia del Espíritu Santo. María Santísima, la llena, la rebosante, la quejaritomene, que es llenada y llenada, y de tanto que es llenada, derrama la gracia del Espíritu Santo, pues que también nosotros, así a ejemplo de nuestra Madre Santísima, Dios permita que seamos llenados de su Espíritu Divino y lo podamos compartir con quienes están a nuestro alrededor. Que así sea. Que así sea.